la Ley de Protección de los Derechos de las Audiencias, que básicamente consiste pues, en revisar la manera en la que millones de personas, niños, adolescentes y adultos, tenemos acceso a contenidos digitales, electrónicos, en fin, de muchas maneras. Es un debate que está generando evidentemente mucha polémica porque claramente hay una línea muy delgada entre la regulación y la censura, y es lo que ha generado una encendida discusión. Un primer comentario sobre eso, Mario. A mí se me hace una ley que no tiene sentido en realidad, porque primero, ¿quién estaba pidiendo la ley? Empezamos por ahí. Si es un clamor ciudadano, pues bueno, está bien que se revise y se trate de poner una regulación a los contenidos de los medios de comunicación. Sin embargo, no había nadie pidiéndolo. Eso quiere decir que nace desde el gobierno. Y al nacer desde el gobierno, esta regulación pretende limitar los comentarios de dichos comentócratas en la opinión pública. Y esa limitación pues lleva después a otra limitación y a otra limitación. Se puede entender que no es una censura, pero es una regulación primera que lleva hacia una censura posterior. Ahora, ¿cómo lo están clasificando? Lo están clasificando como que cualquier persona que emita una opinión, que dé una noticia, tiene que distinguir entre opinión y hecho. Por ejemplo, decir que la economía creció 1.5% el último trimestre, ¿qué es? ¿Una opinión o un hecho? Es un hecho. Pero no nada más se mide de esa manera, se puede contextualizar de otra manera, compararla con el trimestre anterior del año pasado o con el trimestre previo de ese trimestre, que son diferentes fechas. Entonces, hay contexto siempre que se da un hecho. Entonces, importa todo lo que se dice, pero querer que desde el gobierno se tenga que decir que es un hecho y que es una opinión es bien complicado y es una línea bien peligrosa. Ahora, por ejemplo, decir que el sistema de salud en México es mejor que el de Dinamarca, ¿es un hecho o es una opinión? Pues desde quien lo dice, en ese entonces, que era Andrés Manuel López Obrador, lo dijo como un hecho. En alguna mañanera lo llegué a escuchar. Sin embargo, contrarrefutar ese hecho del presidente, ¿es una opinión o es otro hecho? Entonces, realmente, tratar de decirle a las audiencias qué es hecho y qué es opinión es una línea muy delgada entre censura y regulación, porque ¿quién pretende ser el que califique qué es un hecho y qué es una opinión? Yo me referí primero a la regulación de los contenidos de redes y si me alcanza, si no, en otra participación hablaré sobre la regulación de las prensas, pero la regulación de las redes yo creo que sí es un debate que debe de llevarse a cabo más que nada en sectores de la población que pueden ser vulnerables, y creo que la presidenta lo aclaró muy bien. Sobre los contenidos que se están desplegando contra menores, creo que en México hay un vacío muy fuerte de todos los contenidos que los menores de edad ven en YouTube, que ven en TikTok, o cómo usan redes como Facebook e Instagram, que más allá de la manipulación o de la adicción que ya se está comprobando en muchas partes, principalmente en Estados Unidos, que puede provocarles, pues también los vulnera y los expone a pedófilos, a pederastas, y eso puede... es un asunto más grave y yo creo que sí debe haber más regulación. En el aspecto de las redes sociales, principalmente una corte de Nuevo México en Estados Unidos, se me va a otro estado de Estados Unidos, pero ya han sido como dos, creo que California, mantienen en boga a la empresa Meta y prácticamente, por ejemplo, tienen que pagar una multa que prácticamente es el valor solamente de la empresa Facebook. Al parecer, que están ahí gestionando para el pago por la afectación que tuvieron a una menor de edad que le provocó adicción el uso de sus plataformas y otros sentimientos como querer terminar con su vida, etc.
Y Facebook demostró ante las cortes pues, que si ellos sí tenían indicaciones, o sea, investigaciones de que los contenidos que estaban creando o lo que estaban propiciando en sus propias redes sociales provocaban adicción de las audiencias. Yo creo que eso es algo muy válido que se regule porque al final es una dictadura del algoritmo. Aquí la gran cuestión, y creo que Mario conmigo simpatizaría mucho en este debate, es que no vaya a ser una evolución de regular el algoritmo proveniente de Estados Unidos a ser un algoritmo, claro. Ahora sí que no decirlo de mala forma, pero voy a decirlo de mala forma, un algoritmo región 4 y que vaya... O un algoritmo 4T. Ajá, un algoritmo región 4T que vaya a ser contraproducente. Yo creo que mi otra participación. ¿Tú qué opinas sobre eso, Mario? Particularmente sobre la regulación digamos, del material al que las infancias tienen acceso. No, en ese punto en específico estoy totalmente de acuerdo en la regulación, debido a que no sería el primer país que se lo plantea y que lo regula. Australia ya lo regula desde hace tiempo, lo regula Francia, en partes de Estados Unidos se está empezando a debatir ese tema, en China está totalmente regulado. Realmente las redes todavía son muy jóvenes, las redes sociales llevan muy poco tiempo en la historia de la humanidad, alrededor de unos 20 años hemos tenido redes sociales, entonces las graves consecuencias que tiene el excesivo uso de estas mismas redes no las hemos medido aún, por lo que lleva a que tengamos pues, nuevos problemas mentales o nuevos problemas de adicción que no sabemos cómo controlarlos. Simplemente cómo están diseñadas estas plataformas, estas redes sociales, están diseñadas para su consumo, porque estas empresas lo que buscan es que la gente esté atrapada ahí, porque entre más tiempo de consumo tengas de esta red, más pueden vender anuncios, más pueden hacer negocio con la gente atrapada en esta red social. Entonces, más capital. Y como la mesa en la que nos servimos se llama capitalismo, entonces lo que buscan es la perpetuidad en la red social de la gente. Buscan un sistema de dopaminérgico que tenga recompensa al instante, en lo cual es muy atrapante que cada vez que suena tu celular estés volteando o estés scrolleando de un contenido a otro sin retener información y análisis, realmente va a generar algo en la sociedad. Estamos viendo que se está empezando a generar hacia la pérdida del pensamiento crítico, hacia la pérdida de atención. De atención, iba a decir, oye, es fácil verlo en las infancias e incluso en nosotros mismos que crecimos todavía con un pie en el mundo análogo. Cada vez nos cuesta más concentrarnos en productos de larga duración, ¿no? Incluso ver una película se vuelve difícil porque estás acostumbrado a los 15 segundos de TikTok. Definitivamente. ¿No? ¿Cuántos de ustedes no han puesto una película en cualquier plataforma y la empiezan a ver y en eso nada más les tiembla el celular, lo agarran y la película ya no la vas a acabar de ver o la vas a poner de fondo y vas a estar en el celular viendo cualquier red social? Entonces, yo sí estoy totalmente de acuerdo en la regulación de las redes sociales, sobre todo en las infancias, hasta una cierta edad. ¿Por qué? Porque también está ampliamente estudiado que el desarrollo de la corteza prefrontal del cerebro todavía no ha llegado a su madurez total, por lo que cualquier forma en atraer información en las infancias va a importar en el futuro desarrollo de este niño cuando crezca o niña. Entonces, sí se deben de regular. Hoy por hoy, el promedio de tiempo que pasamos en los celulares, en las computadoras, en las redes sociales, por persona es alarmante. Llega hasta 8 o 7 horas los últimos estudios que vi. Entonces, al día es demasiado tiempo invertido ahí. Sí se deben de regular de cierta manera. El problema es quién lo regula y cómo lo regula. Y si tenemos un gobierno que actúa como un movimiento, como un régimen y no como un gobierno de todos, pone en duda en qué regulaciones van a venir en el futuro. Ese es un grave problema que nos estamos enfrentando. Y qué bueno que mencionas de quién regula, porque era lo que iba con el tema, ahora sí, de los medios.
ahora sí incluyo redes sociales y medios. ¿Cómo quieren regular esto si se les ocurrió, porque fue una ocurrencia, no sé, no existe aún una justificación, ni un marco teórico, ni una investigación que demuestre lo contrario, para que hayan destruido las no gubernamentales, o los autónomos, como se dirían, más bien dicho, por ejemplo, la COFETEL pudo haber intervenido mucho en ese tipo de situación. Y me voy al caso del INAI en el tema de la prensa y sobre los vacíos que hay en la agenda mediática de redes, etc., sobre algunos ataques o frentes en contra de algunos personajes de la 4T. Y la respuesta es muy básica. ¿Cómo revertir la desinformación? Pues con información, ¿no? Y ¿cuál es la mejor forma de divulgar la información? Haciéndola pública. A raíz de que desapareció el INAI, que aquí en Tamaulipas desapareció el ITAID, por ejemplo, todos los estados lo hicieron, cada vez es más difícil el acceso. Miguel y yo lo vemos muy frecuente con el trabajo periodístico. Es muy difícil que una autoridad ya te rinda cuentas. Obviamente sí te da la información porque por protocolo debe hacerlo, pero ya no tienes esos intermedios que tenías en su momento para impugnar. Por ejemplo, cuando tú solicitabas alguna información y no era la información que tú requerías, pues había un proceso, podías impugnarla dentro del mismo INAI, incluso ellos te facilitaban un abogado de oficio para hacerlo, y ya si tú quisieras hacerlo, pues lo puedes hacer mediante, eso todavía se puede hacer, por cierto, o sea, por un abogado, pero había facilidades dentro del mismo gobierno, dentro del mismo estado, para que tú tuvieras ese acceso a la información. Que si la información puede ser utilizada en contra de alguna persona en específico, pues ya es más complicado creer que sea una calumnia cuando estás justificando algo, cuando ya hay documentación, contratos, etc., que hacerlo como lo está señalando la presidenta o lo están señalando los 4Tistas, que la oposición está recurriendo mucho a calumnias que pues, incluso hasta provienen de Estados Unidos. Pues si quieres desmentir a Estados Unidos, la mejor forma de desmentirlo es con tu misma información. Y ese es uno de los graves problemas que veo de la 4T, pero no solamente lo reduzco a la 4T, eso está pasando en todos los grupos políticos nacionales. Hay una dinámica, hay una tendencia en las figuras políticas actuales en reprobar todo cuestionamiento, en reprobar todo señalamiento, porque ante este vacío del acceso a la información, ya todo lo quieren tomar como una calumnia. Y el remedio, más que regular, es una mayor apertura, y probablemente esto que estamos viendo se está convirtiendo en uno de los talones de Aquiles de la 4T.